A lo largo de la etapa que conocemos como la prehistoria reciente aparecieron culturas verdaderamente apasionantes en el Mediterráneo, y una de ellas es la cultura talayótica que se desarrolló en las Islas Baleares. ¿No la conoces? Pues hoy vamos a conocerla. La talayótica es la cultura prehistórica más conocida de Mallorca y Menorca. Es uno de los periodos más interesantes de toda la historia de las Baleares. El mundo de esta sociedad prehistórica talayótica se caracteriza por la aparición de poblados amurallados y por la construcción de edificios con forma de torre, entre los que destacan los famosos talayots, que han dado nombre a esta cultura y a este periodo histórico. La llegada de los primeros grupos humanos a las Islas Baleares ocurrió bastante tarde. Este proceso ocurre bastante más tarde que en el resto de islas del Mediterráneo. Nos situaríamos alrededor del tercer milenio antes de nuestra era, en plena edad del bronce inicial. Los primeros pobladores que se instalan en la isla de Menorca posiblemente sean los mismos grupos originarios que también se instalan en Mallorca o en las Pitiusas, y parecen tener rasgos en común con las culturas del área pirenaica oriental o del Languedoc, y se habla de que posiblemente procedan de estos lugares. Sin embargo, la insularidad hace que con el paso del tiempo las culturas que se desarrollan en Mallorca y Menorca respecto a las que se desarrollan en las Pitiusas sean muy diferentes, de manera que a lo largo del segundo milenio las culturas de Mallorca y Menorca se alejan de las de Ibiza y Formentera. Las comunidades humanas de las dos grandes islas, de Mallorca y de Menorca, fueron prácticamente iguales, compartieron muchísimos rasgos durante toda la edad del bronce. Pero en los inicios del primer milenio antes de nuestra era, ya en la etapa final del bronce, en el bronce final, las poblaciones de Menorca empiezan a exhibir características propias y definitorias, claramente diferenciados incluso de las culturas de Mallorca. Y a lo largo de lo que es este final de la edad del bronce y de la edad del hierro, estas diferencias se acusan. De manera que la cultura talayótica de Menorca se convierte en una cultura muy característica y distinta. Por supuesto, la primera población que llega a Menorca posee las características culturales que hay que esperar de cualquier grupo europeo del tercer milenio antes de nuestra era. Y entre estos rasgos definitorios está el megalitismo. Y es por eso que las construcciones más antiguas que se encuentran en la isla son dólmenes. Tanto dólmenes como otro tipo de sepulcros megalíticos. Y todas estas construcciones, por supuesto, son tumbas colectivas como las típicas de Neolítico y Calcolítico y principios del bronce. Por lo tanto, en estas tumbas tan antiguas no hay diferenciación social, y la cultura mueble que desarrollan es más bien modesta. Como hemos dicho, a finales del segundo milenio antes de nuestra era, y coincidiendo con el bronce final y el inicio de la edad de hierro, es cuando las características de las sociedades de Menorca empiezan a ser características, empiezan a diferenciarse del resto de habitantes de las Baleares. De nuevo, como es habitual en estas etapas de la historia, se pone en duda acerca de si estos cambios tienen que ver con su propia dinámica interna y su propia evolución social interna, o si venían marcados o influenciados por algún contacto con el exterior. En cualquier caso, se produce el abandono de pequeños asentamientos, el abandono de las típicas navetas, y empiezan a construirse poblados de mayores dimensiones, con grandes calles y grandes espacios abiertos. Poblados que se articulan en torno a construcciones monumentales. Estas enormes construcciones con forma de torre, los talayots. Este cambio de modelo de organización de los poblados pudo responder a un aumento en la población y a la necesidad, ante esta creciente población, de controlar bien tanto el territorio como los recursos de este territorio. Las dimensiones de estos talayots y del número de talayots que pudo haber en un mismo poblado, así como la propia extensión de estos grandes poblados o asentamientos, puede llegar a diferenciar unos poblados de otros e incluso a marcar alguna especie de jerarquía. En cualquier caso, todos los poblados talayóticos se encuentran en zonas elevadas, alejados de la costa y con cierto dominio visual, con cierto control del territorio. Y aquellos poblados talayóticos, sobre todo aquellos que se encuentran en la mitad sur de la isla, parecen estar situados en lugares más favorables para el cultivo y para el aprovechamiento de recursos hídricos. Como cabe esperar de cualquier sociedad o cultura de esta época, estaba basada en la agricultura y la ganadería. En la ganadería se centraban en la cría de la oveja y de la cabra, y parece ser que en menor medida del ganado vacuno y porcino.
El principal cultivo de su agricultura eran los cereales, y se va viendo un incremento de productos secundarios obtenidos a partir de otros animales domésticos recientemente introducidos o recientemente domesticados, como es el caso de las gallinas o los conejos. La caza, la pesca o la recolección ya tendrían un peso prácticamente nulo para estas sociedades. Hacia la mitad del primer milenio antes de nuestra era se produce una jerarquización muy fuerte en esta sociedad talayótica, que de nuevo hay autores que lo relacionan con el contacto con potencias coloniales del Mediterráneo. Con el tiempo los talayots dejaron de construirse como tal y quedaron simplemente como elementos simbólicos de su pasado y como hitos territoriales. Este abandono de los talayots parece venir de la mano de la aparición de una construcción nueva, los llamados recintos de taula, una especie de lugar de reunión o santuario donde la comunidad realizaría o bien rituales o bien fiestas y celebraciones. Este periodo también se caracteriza por la introducción de la metalurgia del hierro y por un aumento de la fortificación de la construcción de las murallas alrededor de los poblados. Y todo esto también coincide con la llegada de muchos materiales de importación, especialmente de ánforas para vino o de vajillas que parecen llegar de la colonia púnica de Ibiza. Tras la conquista de las Islas Baleares, en el año 123 antes de nuestra era, y la incorporación de estos territorios a la República Romana, se empieza a producir la aculturación de las poblaciones indígenas que poco a poco van adoptando los estilos de vida de los romanos. Es curioso ver cómo una cultura que ha ido creciendo, cambiando y transformándose durante toda la prehistoria reciente finalmente acaba desapareciendo o acaba fundiéndose con la recientemente llegada cultura romana. Como una cultura predominantemente prehistórica al final se funde con una cultura ya que consideramos de la historia antigua. Si nos acompañáis podemos seguir indagando sobre estos temas, así que no os podéis perder ni uno solo de los vídeos que estamos preparando. Para todo ello, recordad suscribiros al canal, darle al botón de la campanita para recibir notificaciones de cada vídeo nuevo que subamos. Y no olvidéis seguirnos en las redes sociales de la Fundación Palarc, así como entrad de vez en cuando en nuestra página web donde encontraréis las últimas noticias de arqueología y paleontología humana. Os invitamos a que nos acompañéis en este apasionante viaje por nuestra historia. Muchas gracias.